24 horas después, con Jacobo Chentowski, nos encontramos en la C-32, justo después de haber recuperado el Fiat 500C que estaba en posesión de un sujeto llamado Mario. Y hemos tenido a bien, hecho la labor de llamar a José Miguel para que hiciese lo propio para dar vista del delito de robo configurado al sustraer el vehículo del taller y llevarlo a un supuesto parking que este individuo quería cobrar. Sin embargo, 24 horas después, con Jacobo Chentowski, está aquí y ahora en la C-32 rumbo a Barcelona en esta grúa con don Manuel, que ha sido partícipe de una riña entre el intérprete de Jacobo Chentowski y el supuesto mecánico especialista en autos eléctricos. ¿Usted qué opina, querido Manuel? ¿Cree usted que ese mecánico podía arreglar este coche eléctrico? Yo creo que no, no sé. Pero quería cobrar un parking. ¿Por qué hacía esto? Yo no soy nadie para poderlo decir. Yo no lo sé. Sin embargo, pues vamos a atender una llamada que tenemos por la línea 3, Lolita, si eres tan amable. Sí, ya la tenemos. Muy bien, pues esta fue la muy breve que hemos atendido y vamos a hacer eco entonces de la llamada que tenemos en la línea 3. Si me la puedes pasar, por favor. ¿Me pasas la llamada, por favor? No hay llamada. Nos está fallando un fallo técnico que tenemos aquí en la línea. Vamos a hacer hincapié desde esta C-32 que ya estamos rumbo a Barcelona. Vamos a hacer hincapié en la noticia 24 horas después con Jacobo Chentowski. Tenemos las 8 breves del presidente Andrés Manuel López Obrador en el primer informe que resultó ser el tercero. Y dice así. A ver si lo alcanzan a escuchar aquí. Tenemos algunos fallos. Sí, no lo escuchamos. No, ¿verdad? Ahí estamos escuchándolo. No. Vamos a conseguir que haya tranquilidad, paz, con honestidad y sobre todo con acciones guiadas por el principio de que la paz es fruto de la justicia. Por supuesto. Ya estoy terminando. Ya estaba terminando. Traté de hacer una síntesis, pero es complicado. Muy bien, Chalón, presidente. Ya están moralmente derrotados, sentenció Andrés Manuel López Obrador. Palabras finales ayer, 1 de Lul del 5779, en el que el chofar se hizo sonar. Lo conseguido en apenas 9 meses bastaría para demostrar que no estamos viviendo un mero cambio de gobierno, sino un cambio de régimen, y que esto no ha sido ni será más de lo mismo. Por el contrario, está en marcha una auténtica regeneración. Por supuesto que sí. Confieso que hemos, con suerte, Maquiavelo decía que la política. Si se da usted cuenta, al fondo escucha usted el chofar, ¿verdad? Porque lo tenemos aquí 24 horas después. Han soplado buenos vientos y estamos llevando a la práctica una transformación profunda, con poca confrontación y sin violencia. Eso es lo más importante, ¿verdad, amigo Manuel? Sin violencia. Por eso ya lo decía ahí el presidente López Obrador, necesitamos resolver las cosas por la vía del diálogo y la paz. Ni los reclamos de nuestros adversarios, los conservadores que se oponen a cualquier cambio verdadero
están nerviosos o incluso fuera de quicio. Sin embargo, no han podido constituir, y esto lo celebramos, y tocó madera el presidente López Obrador el día de ayer. Que no se pueda crear, porque no quiere que se pueda crear una facción rebelde, una facción contraria a la Cuarta Transformación. Ese fue el mensaje final. Y los reaccionarios de otros tiempos. Además lo digo con respeto. No quiero que se entienda como un acto de prepotencia. No. Es lo que estoy percibiendo. Están moralmente derrotados. Están moralmente derrotados. Fue la última frase con la que sentenció y recordó lo que dijo el presidente Benito Juárez. El triunfo de la reacción, decía, es moralmente imposible. Y ahí al son de la marcha dragona, el cierre de los aplausos al final del informe de gobierno, se marcaron como tercero en las pancartas cuando en realidad pues era el primero, pero tampoco fue el primero porque se dio a los 9 meses. Establecer un paralelo entre la nueva religión y el último periodo neoliberal caracterizado por la prostitución y el oprobio, que se ha convertido en una de las épocas más vergonzosas en la historia de México. Si seguimos actuando de forma ética y aplicando la firme Estamos aquí los acoples de la hermosísima marcha dragona con la que pues los que hemos sido de alma castrense reconocemos al arma de caballería, pero es la misma caballería con la que simbólicamente trasladó la República el presidente Juárez en el siglo XIX ante la invasión francesa. Fue la última república y hoy en día la Cuarta Transformación de la República, la que llama el presidente López Obrador, llama a la Cuarta Transformación de la República. Aquí estamos en Cataluña, donde un pueblo también clama por una república. Porque los pueblos claman, pero los tercos y los necios siempre reaccionan en contra de la voluntad popular. Invierten, crean empleos, aceptan utilidades razonables y pagan sus contribuciones. Todo ello me mantiene. El pacto con los empresarios encabezados por el presidente del Grupo Carso, Carlos Slim, y Emilio Azcárraga, marcan una clara dirección del Ejecutivo Federal en la reconciliación de los factores productivos de la nación, bajo las sospechas de que el Pacto de Sao Paulo influiría para que la Cuarta Transformación fuese un gobierno de corte leninista, marxista, comunista, contrario a los intereses capitalistas. Sin embargo, ayer en el Palacio Nacional estaban presentes los principales empresarios, como Azcárraga del Grupo Televisa y el presidente Carlos Slim, por lo cual hacemos la glosa sobre el audio. Y si eres tan amable, Lolita, de ponernos el segundo audio, porque el presidente con esto, repetimos, ha sentenciado: están moralmente derrotados los que impulsaron el neoliberalismo y el modelo económico que ha fracasado en el país. ¿Me puedes poner por favor el otro audio? Muy bien, tenemos otro shofar aquí con el que sentencia el presidente López Obrador que no al contubernio del narcoestado. El contubernio de la delincuencia con la autoridad. Cero impunidad. Cero impunidad. Separando muy bien, marcando la línea en la frontera. Por un lado la delincuencia y por otro lado la autoridad. Nada de mezclar
que delincuentes va a ir a la cárcel sin derecho a fianza. Ya no hay. A la cárcel sin derecho a fianza. El que esté del parte del crimen organizado. Y así el no al contubernio con el narcoestado y el no al influyentismo, y con la sentencia de que irán a la cárcel sin derecho a fianza los que estén involucrados en actos delincuentiosos desde la administración pública. Otras más, tenemos 8, vamos en la segunda recién, son más cortas las que siguen. El pueblo es, como es pueblo uniformado el marino y el soldado. El marino y el soldado no son más que pueblo uniformado. Aquí la tenemos antecedida del shofar, como les he dicho. Son las máximas del informe, tercer informe de gobierno del presidente López Obrador. 24 horas después las trae aquí en este arreglo con el hermosísimo shofar que anuncia la reconciliación de un pueblo ensangrentado con más de 400,000 víctimas del narcoestado, que hoy deja claros visos que no pertenece a la administración de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente López Obrador. El apoyo y la lealtad. El apoyo y la lealtad de las Fuerzas Armadas, que han aceptado el desafío de garantizar la seguridad pública sin violar los derechos humanos, con el uso regulado, adecuado de la fuerza. No olvidemos, y esto aplica muy bien porque si conocemos la historia sabemos que nuestro ejército surge de la Revolución Mexicana. El ejército mexicano es un ejército revolucionario, correcto. Que surge del pueblo. El marino y el soldado es pueblo uniformado. El marino y el soldado es pueblo uniformado. Presentes estamos aquí en esta revisión 24 horas después del tercer informe de gobierno de el excelentísimo señor presidente Andrés Manuel López Obrador, quien la más grande de las notas que hemos dejado de ombligo de esta transmisión en remoto desde Barcelona, de estas máximas hemos puesto en la mitad la protección que ha ofrecido a 337 periodistas, entre ellos el de La Voz, exiliado desde el 2013 por deportación del gobierno de Enrique Peña Nieto, y el que preside, el de La Voz, el Movimiento del Exilio de México. Hemos perdido a mi cuñado Marco Aurelio Martínez Tijerina en manos del crimen organizado, asesinado por los Zetas. Se está brindando protección a periodistas amenazados, a defensores de derechos humanos. Tienen protección especial. Esto es muy relevante porque nosotros recién hemos sido amenazados por un alcalde del régimen anterior, el alcalde Félix Alberto Linares González, quien fue de las, podemos decirlo así, de las militancias de Andrés Manuel López Obrador, pero que desgraciadamente, seducido por el poder y el dinero, ha caído en manos de grupos del crimen organizado, y tenemos conocimiento de que la Fiscalía General de la República actualmente lo está investigando, y también la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este alcalde, el cual recibió un nombramiento hace un mes del Movimiento Ecologista Mexicano por intervención del intérprete de este personaje, nuestro corresponsal en Barcelona de LA United Press, Chente Argüelles Jr., el doctor David Eliahu Ben Joseph Vicente, de la Casa de Argüelles y Victorero en el Principado de Asturias, de la Casa del Marqués de Argüelles en el Reino de España, Bey Chascan y de Yusin. Este caballero ha sido amenazado, como les vuelvo a decir, intérprete de este personaje, por el alcalde Félix Alberto Linares González, del cual la Fiscalía General de la República de los Estados Unidos Mexicanos tiene en su poder
una investigación por la cual se deduce que ha cometido hechos constitutivos de delitos en torno a delincuencia organizada con 2 carteles que han financiado su campaña política. También así de tráfico de órganos, tráfico de infantes, posesión y portación ilegal de armas de fuego exclusivas del ejército y participación en pandilla armada. Ahora, además de que en funciones como alcalde ha cometido el delito de cohecho y ha cometido también la simulación de la lucha contra la tala, siendo él el que maneja el negocio de la madera clandestina. Por tanto, la protección que nos brinda el presidente Andrés Manuel López Obrador será muy valorada, y ya dará instrucciones a la señora Mari Carmen Oñate, cónsul de los Estados Unidos mexicanos en Barcelona, que es la ciudad donde me encuentro y de la cual en breve dejaré de estar por medidas de seguridad. Me traslado a Estrasburgo, donde ya he estado la semana pasada en el Parlamento Europeo, y para después trasladarme a la ciudad de Ginebra, en Suiza, donde se encuentra nuestra agencia de comunicación con la que hemos firmado en exclusividad, Agens Entis. El día 27 de noviembre tengo un vuelo en el cual arribaré a la ciudad de Los Ángeles, California, para estar trabajando como corresponsal en Los Ángeles y socio cooperador de Sin Censura, nuestro canal en YouTube con 1.400.000 suscriptores, a quienes les envío un saludo muy cariñoso desde este personaje, Jacobo Chentowski, muy querido, de la Global Business, 24 horas después. Seguimos informando la protección a los 337 periodistas amenazados, de los cuales en la lista figura el intérprete del de la voz en el número 335, están siendo pues debidamente estudiados por diversas agencias de inteligencia, puesto que quien los amenazaba en realidad era el Estado mexicano, que era quien era el mayor violador de derechos humanos y el mayor perseguidor de periodistas. Y vuelvo a repetir, el intérprete de la voz ha perdido a su cuñado, el periodista Marco Aurelio Martínez Tejerina, asesinado en Nuevo León, quien era el titular de la radiodifusora más importante de Monterrey, Nuevo León. También he perdido un hijo cuando fui secuestrado en el 2011 en Quintana Roo por el Z4, en Quintana Roo, 27 días, del cual he pagado el rescate con dinero y propiedades de mi familia, por lo cual me he retirado en el año 2013, aparte de ser deportado por el gobierno de Peña Nieto, 2 años después del secuestro y 1 año después del asesinato de mi cuñado. Siendo ciudadano de los Estados Unidos, me he ido a los Estados Unidos y hace 1 año he retornado a España, pues a hacer la Sefarat, que ustedes comprenderán lo que esto significa cuando uno es súbdito de la corona de su majestad Felipe VI. Hay un llamado para los sefardíes y hemos cumplido aquí más de 1 año y estamos por retirarnos a los Estados Unidos, de donde soy ciudadano. Cabe obviar que prefiero ser ciudadano de los Estados Unidos que súbdito de cualquier corona, sin menospreciar a la corona de España. Y bien, 337 periodistas y 639 defensores de derechos humanos. También han sido puestos en libertad 45 presos políticos. Ya iniciaron los estudios y preparativos para rescatar los restos de los... Sería importante que aquí en Cataluña una comisión del gobierno de la Cuarta Transformación tuviera contacto con los que luchan por los presos políticos catalanes, que desde ayer ha puesto en libertad el presidente López Obrador 45 presos políticos en México del anterior régimen. Los 63 mineros que desde 2006 no han podido ser recuperados. Tenemos aquí el asunto también de los desaparecidos, de los muertos en las minas y un sinfín de cuestiones que el antiguo régimen ha dejado en el tintero, en el olvido total, en el desprecio de las víctimas y los familiares. Ahora, queremos que quede claro, y el primero, el servidor, intérprete de este personaje, que fue teniente de infantería en el activo, se aprecia este comentario del presidente López Obrador. Prestar atención a la voz. Ni el ejército ni la marina se han utilizado ni se utilizarán para reprimir al pueblo. A ver si se escucha mejor. Ni la marina se han utilizado
ni se utilizará para reprimir al pueblo. Ni el ejército ni la marina se han utilizado ni se utilizarán para reprimir al pueblo. Yo haré una corrección, en el anterior régimen sí se utilizaron, y cuando mi padre fue jefe de la Secretaría Privada del Estado Mayor Presidencial, cabe decir que las Fuerzas Armadas eran los carteles en operación lícita, en contubernio con el Estado mexicano. Por eso no había narcotraficantes en México, porque el Estado mexicano operaba el narcotráfico a través del general Durazo y de las Fuerzas Armadas. Por eso no había carteles. Entonces sí se utilizaron para reprimir al pueblo. La guerra sucia contra Lucio Cabañas y el Ejército del Pueblo es el reminiscente más próximo que tengo, y se los digo de primera mano, siendo hijo de coronel del Estado Mayor Presidencial y siendo hijo del heroico Colegio Militar. Lamentablemente, los militares que nos hemos educado en las escuelas de oficiales tenemos una deuda pendiente con la sociedad, y tenemos una deuda pendiente con las víctimas, y una disculpa y la reparación del daño a las víctimas de la guerra sucia y de la guerra contra el narco también. Sí se reprimió al pueblo, y el presidente López Obrador hace unos días también ha dicho que también el narco es pueblo, y eso es correcto. No se debe utilizar al ejército, ni a las Fuerzas Armadas, ni a la Marina, ni aunque sean narcos, porque los narcos también son pueblo. Para eso están las policías. Tenemos dos últimas notas de audio. Un cuerpo de élite llamado Estado Mayor Presidencial. Justamente hablábamos del Estado Mayor Presidencial. Elementos, no se ha hablado hoy del CISEN, al cual también pertenecí yo. Yo pertenecía al Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional bajo las órdenes del doctor Paredes, y con mi padre en operaciones especiales ingresamos después de salir del heroico Colegio Militar a la Subdirección de Armamento de la Secretaría de Gobernación y después al CISEN. Pero mi padre anteriormente estuvo en el Instituto de Estudios Ciencias Políticas y anteriormente en el Estado Mayor Presidencial bajo las órdenes del general Godínez. Por eso sabemos de lo que hablamos. La Guardia Nacional es un excelente proyecto, pero con todo respeto al presidente López Obrador, necesitamos tener un mayor acercamiento con el Plan Mérida y con el Cuerpo de los Marines de los Estados Unidos, que seguramente estarán gustosos de cooperar para mejorar el entrenamiento táctico y estrategia de los elementos. La última y nos vamos. Con los honores nos despedimos. Desde esta humilde nota, Jacobo Chentovsky para 24 horas después. Ayer día 1 de Lul 5779 o 1 de septiembre del 2019, el presidente López Obrador ha dado el llamado tercer informe de gobierno, que tampoco es el primero, porque imágenes exclusivas de Sin Censura. Imágenes exclusivas de Sin Censura, como lo dice el compañero Toño, la llegada del presidente de nos México, han servido de base para hacer estos arreglos de audio. Tengo una llamada de la línea 3. Estamos al interior, en el remoto, revisando las notas de audio. Muy bien, vamos a desconectar el remoto antes de proceder al audio del himno nacional, que no se puede transmitir porque tiene derechos de autor, gracias a mi general Villa, que vendió el himno nacional mexicano a Hollywood. Una anécdota bastante curiosa, Saludar ya. Muy bien, es todo por hoy. Paramos con el audio. Y bueno, les venía diciendo, hoy tengo una llamada por la línea 3. Sí, Lolita, dime. Correcto, tomo la llamada. Sí, don David Liberson, dígame usted. Ya nos encontramos en las cercanías de Beit Jabad, Barcelona. Es correcto. Estamos aquí a bordo de una grúa con el señor Manuel. Venimos transportando el Fiat 500 eléctrico, el auto eléctrico que se fabricó en México desde el 2012 y que el presidente López Obrador ignora, que el presidente Peña Nieto en su administración pagó muchísimo dinero a petición de Sergio Marchionne. Sí, Sergio Marchionne era el director de Fiat en esos momentos cuando le iba a comprar General Motors.
pero después General Motors hizo una maniobra a través de la cual decidió Marchionne retirarse y después cobrarle por retirarse a General Motors, así como escucha usted, una historia de italianos. El italiano le vende a la General Motors, pero después General Motors se arrepiente y le dice, ya no te compro. Y entonces Marchionne castiga a la General Motors con una cantidad nada despreciable, cantidad con la que Sergio Marchionne después compra la Chrysler. Esa es la historia a través de la cual Sergio Marchionne se hizo de la Chrysler, porque ahora la Chrysler pertenece a la Fiat, y ahora es la Fiat Chrysler Automóvil. Entonces, en esos tiempos del estupendo negociante Sergio Marchionne, del gobierno mexicano, decidió atender la petición de Sergio Marchionne de construir una fábrica para construir el auto eléctrico más eficiente de la historia, el Fiat 500 eléctrico, que en México se produjo desde el 2012. Imagínense usted. Y entonces, lo curioso es que ninguno de estos coches se vendió en México, siendo producido en México, como me escucha usted, licenciado. Sí, don David, es usted muy amable. Pues claro que estamos conversando de este tema aquí hasta con la audiencia en un remoto. Entonces ya lo he platicado con el rabino Hassam de Milán, con el Shlomo, y no nos ha dado ninguna solución. Y lo platiqué en su momento con el hijo de Jacobo Zabludovsky, y lo he platicado con muchos miembros de la comunidad, y con la Fiat, que inclusive nos mandó una carta donde la propia Fiat dice que con mucho gusto lo arreglan, pero cuando sean capaces de hacerlo en España, porque el coche aún no se produce en España, se producirá a partir del año que entra en Polonia y entrará al mercado español a partir del próximo año. O sea, habrá Fiat 500 a finales del 2020 y estamos en septiembre del 2019. ¿Qué significa esto? Que este coche o se va a los Estados Unidos para ser reparado, o tendrá que esperar en Barcelona otro año, o tendrá que recibir la ayuda del presidente de la Generalitat, el excelentísimo señor Quim Torra, que nos ha ofrecido la ayuda también del ayuntamiento de San Perpetua de Mogada, donde hay un centro de estudios y recursos en vehículos eléctricos, el famoso CREVE. Y en lo que son peras o son manzanas, seguimos en la realidad abominable del pacto energético que ha destruido el planeta, porque la realidad es que la tecnología de los autos eléctricos está disponible en el mundo desde hace más de 300 años. Así como lo escucha usted, el vehículo eléctrico fue anterior a la máquina de vapor y nadie lo cree. Y Ford T, el primer Ford que Henry Ford creó, era eléctrico. Y aquí en Barcelona, hace 100 y pico de años, en 1800 y pico, tenían en el Hotel Las Ramblas el primer autobús para turistas eléctrico, Pegaso. Entonces nos vienen tomando el pelo mucho tiempo estos árabes con el cuento de que la gasolina es muy importante, y claro que es importante porque ellos la venden, pero podríamos haber tenido coches eléctricos hace 200 años y evitarnos el trámite de tener altos niveles de contaminación y de polución en el ambiente casi irremediables que hemos provocado con la desgraciadísima circulación de vehículos con motor de combustión interna a gasolina y diésel. Estamos aquí, como les decíamos, transmitiendo un remoto en directo desde el traslado del Fiat 500C que hemos rescatado del taller de un individuo que se hace llamar especialista en vehículos eléctricos, y es un especialista que ha tenido el coche eléctrico más de un año y dijo delante de la policía que él le había reparado la cajuela y la batería eléctrica, pero no le reparó las baterías eléctricas ni el motor eléctrico, porque el tipo no sabe, pero el tipo osaba cobrar cantidades estrepitosas de dinero y se atrevió a llevarse el coche para extorsionar al intérprete de la voz. Esto que estoy diciendo fue denunciado por un levitajón hoy día en la mañana a los mozos de escuadra que nos citaron en TER 49 en Blanes, y no acudimos a la cita.
porque el señor José Miguel, gerente y director general de Solar Acción, nuestra empresa patrocinadora para la que pido un verdadero agradecimiento y reconocimiento solidario, porque él fue y pagó la factura de lo que este individuo malamente cobró, porque técnicamente lo que hizo fue chantajearnos y extorsionarnos, porque aquí al señor de la grúa le dijo: usted no se lleva el coche hasta que no paguen lo del taller. Y esto es muy triste, porque ¿qué arregló del coche? Si el coche viene en grúa, el coche entró en grúa y salió en grúa, entonces ¿qué arregló? Nada. Entonces nos tomó el pelo, nos ha sacado una factura diciendo que iba a cobrar parking, y le he dicho: bueno, pero usted tiene un parking, creo que se van a poner muy contentos en el ayuntamiento porque le cobrarán el impuesto del parking. Entonces ha borrado lo del parking, eso sí, pero lo que ayer cobraba en 70, que era la reparación del maletero en 70, hoy ha subido de precio, porque no nos avisaron. En el Banco Central de España habrá habido una inflación del 300%, ¿verdad? Sí. Porque de 70 euros que cobraba ayer, el hombre hoy cobra 200 euros, 193 para ser exactos, o sea, casi 3 veces. ¿Por qué? Pues por sus huevos, porque así son los argentinos que vienen a España, triunfan, y si en Argentina no los aguantan, aquí menos. Ahora, yo les quiero decir ya para despedirnos, porque no podemos llegar a más del 33. El 33 es el máximo que nos permite el oriente de Cataluña y el Gran Oriente de Londres. El Duque de Kent no nos permite más de 33. Ya lo ve usted que lo dice aquí el anillo, 33, no más de 33. Aquí lo dice el anillo, y nosotros respetamos los landmarks y las leyes que marcan a nuestra global confederación. Entonces, quería yo dar lectura a los servicios maravillosos que ofrece el I+D eléctrico del señor MA Racing Service. Aquí dice que tiene I+D eléctrico. Yo lo que vi es que tiene I+D de fraude, porque el señor no ha hecho nada de reparación del auto eléctrico más que sacarnos el dinero como a una abuelita con miedo que se quería quedar con mi cochecito. No, muy mal. Entonces sí hago un llamado a la... Si me tienes la llamada, me la pasas por favor, Lolita. Se encuentra la señora embajadora Carmen Oñate del Consulado de México. Aquí su servidor Jacobo Chentovsky. Estoy en un directo en remoto, sí, 24 horas después. Bueno, dígale que nos devuelva la llamada, que mañana tenemos el otro programa de 2 a 3, martes, siempre los martes con Jacobo Chentovsky, de 2 a 3. Y es todo por hoy, 24 horas después con Jacobo Chentovsky. Muchas gracias, de verdad, a Mutua Madrileña por haber respetado el contrato que tenemos, por haber mandado la grúa. Ya nos mandaron un burofax de que la póliza dura hasta el 25 de septiembre. Parece que no nos van a querer renovar. Creo que tenemos una llamada, no nos dejan irnos del aire. Permítanme. Sí, está el soberano gran inspector en la línea. Dígame, soberano gran inspector, ¿está usted al aire? Dígame, sí, Yusita, ¿eres tú? ¿Eres tú? ¿O quién eres? Hola, hermano. ¿Cómo estás, querido hermano? Estás al aire. Estamos aquí en 24 horas después. ¿Qué nos quieres comentar? Eres Florencio Serrano, soberano gran inspector del Oriente de Cataluña, ¿verdad? ¿Qué nos quieres comentar, hermano? No te sale mi nombre por ahí, ¿o qué? Dime, Florencio, ¿nos quieres comentar algo al aire? Nada, no te preocupes. Hemos recuperado el Fiat 500, venimos con el auto atrás, en la grúa. ¿Tienes algo que comentar a la audiencia de 24 horas después? Pues hablamos a la tarde, ¿qué te parece? Manda saludos al Oriente de México y al soberano gran inspector Manuel Jiménez Guzmán, si gustas, hermano, de nuestro hermano Florencio Serrano, soberano gran inspector grado 33 aquí en el Oriente de Cataluña. Dígame, hermano, entonces, ¿hay saludos o no hay saludos? Diga usted.
hablamos en la tarde. Que te llamas. Ya vamos a despedir el directo, porque como bien dice el anillo, se nos permite hasta el 33 y ya nos pasamos del 33 hoy, ¿tú crees? Ya vamos, creo que en el minuto 35. ¿Cómo ves, hermano? ¿Eh? Pues me parece bien. Si acaso nos hablamos en la tarde. Bueno, más tarde le hablamos, hermano. Gracias por todo, Saludos a los hermanos del oriente de Cataluña. También a los hermanos allí en México. Gracias, hermano. Muy amable. Hasta pronto. Bueno, pues el saludo siempre oportuno de los hermanos masones tan activos aquí en Cataluña, que fue un hervidero de masonería, y desgraciadamente los tiempos han ido cambiando, y no precisamente para bien, han ido cambiando para mal, en lo que el presidente López Obrador bien llamaba un retroceso, lo que es la abominación democrática, porque los liberales son los que mantuvieron la lucha por el pueblo en Cataluña y en Barcelona. Y es muy triste cuando se retrocede en el camino. Ahora, Su Majestad Felipe VI fue muy claro cuando abdicó su padre, el rey emérito, con el cual nosotros teníamos una gran amistad, cabe decirse. Teníamos, porque últimamente ya no sabemos ni qué tenemos. Entonces, con el rey emérito, con don Juan Carlos, en el año 1976, mi padre, con ese Estado Mayor Presidencial y con el original, con Jacobo Zabludovsky, tuvo a bien estar en las negociaciones para la recuperación de las relaciones diplomáticas entre México y España. Y entonces el presidente López Portillo, con mi padre y el general Godínez y todo el Estado Mayor Presidencial, estuvieron aquí, entonces en España, en la Moncloa, en el Palacio Real, en Madrid, en Asturias. Estuvieron precisamente en las avanzadas para que después Su Majestad el Rey Emérito don Juan Carlos de Borbón visitara al presidente López Portillo en México en el año 77, y las relaciones diplomáticas entre México y España se restablecieron 41 años después de ser suspendidas en el año 36. Poca gente lo sabe, porque desde el año 36 hasta el año 77 no hubo relaciones diplomáticas entre México y España, porque el gobierno de España era el gobierno republicano para nosotros en México. Es decir, que los gobiernos tanto del presidente Suárez como sucesores antes del 77 y antecesores como el general Franco nunca fueron reconocidos por el gobierno de México, que siempre ha sido un país mucho más progresista y más democrático que España, cabe aclarar, y que fue el país que salvó de muchos españoles de la muerte, de las garras del franquismo, entre los cuales se encontraba mi abuelo, el comandante Costamic, catalán, que después fue galardonado con la Cruz de San Jordi en el año 2000 por la Generalitat, y el comandante Amor Ruiz de los Escuadrones Rojos en el País Vasco. Estos tres personajes que acabo de mencionar fueron personajes dignos de películas de espías. Crea usted lo que le estoy diciendo, porque el intérprete de la voz lo vivió así, años atrás, desde una casa de Argüelles exiliada en la colonia Narvarte, en Uxmal 310. Y ahora sí, señores, nos vamos a despedir precisamente con aquel jingle que nos reconocía a nuestro noticiero 24 horas, ese noticiero original al cual hacemos aquí una humilde, muy humilde, ¿cómo podemos decirlo? Una muy humilde parodia, porque por aquí está 24 horas después con Jacobo Chentovsky, que no es más que la réplica, la parodia de 24 horas de Jacobo Zabludovsky. Y me despido porque la cortinilla no quiere entrar. Aquí tenemos otra cortinilla de 24 horas, a ver si nos la da. No nos la dan, parece que tienen derechos de autor todas. Y aquí está la intro, vamos a ver si nos la dan. Vamos a ver, para despedirnos. Ahora sí, muy bien. Televisa presenta 24 horas.
Terminó el debate entre los candidatos a la presidencia de México postulados por los 3 partidos con mayor número de afiliados. 4 horas con Jacobo Chentowski. Una confrontación de apasionante interés. Hasta pronto, mis amigos. Hasta pronto, mis Javerín. Hasta la próxima.